vamos a trabajar, ¿cierto?, con inyectores e bobinas de encendido e inyectores. Sí. Primero, ¿cuál es la función de cada uno de estos componentes? ¿Los manejamos? Sí. ¿Sí? Ya, ¿cuál es la función del inyector? Inyectar combustible Inyectar combustible. hacia el cilindro. o sea, Pulverizar combustible hacia la cámara de de combustión. combustión. Ya, si hablamos de pulverizar, en realidad es una función, pero indirecta. ¿Por qué indirecta? Porque en realidad el inyector tiene una parte, ¿cierto?, que es, lo que vemos aquí arriba, uy, no sé si lo alcanzan a apreciar, que son unos orificios. Esos orificios son los encargados de pulverizar en sí mismo el combustible. Pero la función del inyector como tal es entregar, ¿cierto?, el suministro de combustible de manera pulverizada. Que se mezcla con el oxígeno. ¿Ya? ¿Se entiende? Pero esa es la función. ¿Ya? Entonces, básicamente es una válvula, es una electroválvula de control que abre o cierra, permite el paso o no, ¿cierto?, del combustible, ¿cierto?, a el cilindro. ¿Ya? Y funcionan las cuatro juntas, funcionan de a una. Eso depende, si es simultáneo, si es independiente, ¿se entiende? Porque hay diferentes tipos de inyección. ¿Ya? Pero es el tipo de inyección. Estamos viendo acá, como les digo, esa es la función, ¿se entiende? Ahora, el funcionamiento de los inyectores, ¿cuál sería? ¿O cómo es? Porque función y funcionamiento son cosas diferentes. Me imagino que... El funcionamiento es cómo lo hace, cómo logra abrir o cerrar, ¿cierto?, permitiendo el paso del combustible pulverizado. ¿Mediante pulso eléctrico o no? Es un actuador, mediante un Pulso eléctrico. ¿ya? Sí. Ya, primero hay que hablar de componentes. Sabemos que aquí tenemos una válvula, internamente, ¿cierto?, una válvula con un muelle, que es la que mantiene cerrado al inyector, ¿cierto? Además tiene una bobina que al momento de energizarse, a través de su conector, ¿cierto?, generan un campo electromagnético. El electromagnetismo es lo mismo que el magnetismo, ¿sí? Tienen características iguales. ¿Cuál es la característica del magnetismo? Atrae metales, ¿o no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que genera ese campo electromagnético? Atracción para que esa válvula interna, ¿cierto?, se mueva. Y obviamente genera la apertura. ¿Se entiende? O sea, es una válvula controlada electrónicamente. ¿Ya? Cuando se abre esa válvula, la presión que viene, ¿cierto?, por parte del riel común hacia el cuerpo del inyector sale, ¿cierto?, por esa salida, valga la redundancia, y la diferencia o el cambio de diámetros, ya del diámetro interno con respecto a los de los orificios que tiene, ¿cierto?, en la tobera, genera la pulverización del combustible. ¿Y ¿Se tienen entiende? algún filtro antes de que pase la benzina? Traen un prefiltro, sí, interno, los inyectores, que también se saturan. Sí, porque me imagino que se tapa con un... Sí, pero Cosa tenemos mínima. que pensar que hay un prefiltro, ¿se entiende? O sea, hay un filtro en realidad, yo diría un postfiltro. ¿Por qué? Porque tenemos un prefiltro al inicio del circuito de alimentación, después tenemos el filtro de combustible, ¿cierto? Y posteriormente tenemos aquí unos filtros que son internos. Por si pasa alguna partícula. Exacto, para que no se vayan a obstruir, ¿cierto?, esos orificios que son de... Límites. Claro, en realidad la unidad de medida es la micra, Un alfiler. ¿sí? Ni una aguja, yo creo que... Por eso, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Tienen dudas? ¿Consultas? ¿No? Perfecto. Esa es la función funcionamiento del inyector. De la bobina de encendido. ¿Cuál es la función de la bobina de encendido? Calentar Calentarse. a la bobina de encendido. Lanzar la chispa a debido tiempo hacia la bujía. Controlar la chispa. La chispa. Suministrarle O energía la a la bujía energía, para ya, poder Ya, cuidado, hacer... la chispa está Eso sale presente en en la bujía. Sí. Sí, él le suministra la corriente para que energía lance la chispa. Ya, perfecto, suministra la energía, perfecto. para poder... Pero hay para otro que aspecto más también que es importante con respecto a la bobina de encendido. suministrar y controlar el La encendido. ¿Ya? La elevación de la tensión. ya. Recordemos que este elemento amplifica en cierta medida la tensión. Tenemos 12 volts de suministro, pero esos 12 volts se transforman, ¿cierto? O se elevan en realidad de 12 a, bueno, dependiendo del sistema, los más antiguos eran 10.000 volts, los más modernos estamos hablando de 60.000 volts incluso. ¿Ya? O sea, elevan 12 a 60.000 volts. ¿Entiendes? ¿Cómo lo hacen? Porque esa es la función. ¿Cuál es el funcionamiento? ¿Cómo lo hacen? con pulso eléctrico. ¿Ya? ¿Sí? ¿En parte? Ya, aquí hay dos bobinas. Tenemos una bobina primaria y una bobina secundaria, ¿sí? Que están unidas en común. La bobina primaria, lo que ocurre es que al momento de alimentarse, obviamente a través del conector de entrada, ¿cierto?, generamos un campo electromagnético, ¿sí? Un campo. Ese campo electromagnético se induce al secundario. Es decir, la energía producida del campo primario se le entrega al secundario, ¿ya? Transferencia de energía a través de un campo electromagnético, ¿sí? Lo mismo que pasa con los alternadores, ¿ya?
Pero se produce la amplificación gracias a que las bobinas no son iguales. Si las bobinas fueran iguales, lo único que yo haría sería transferir energía con una pequeña pérdida. ¿Se entiende? De corriente. Pero transferiría la tensión. Pero tenemos diferencia de los embobinados. Un embobinado tiene un número de espiras, ¿cierto?, que es inferior al otro. Y por otro lado también, ¿ya?, la sección transversal, ¿ya?, es distinta una de la otra. El embobinado primario tiene una sección transversal mayor que el secundario y tiene menos número de vueltas que el secundario, ¿se entiende? Es decir, la bobina secundaria, el hilo conductor es más finito, ¿sí?, y además tiene más vueltas, ¿se entiende? ¿Qué es lo que se produce esto? Que como hay más cable que puede absorber tensión, o más cable que puede absorber energía, ¿se entiende? Entonces, como generamos campo electromagnético con alta intensidad, es decir, con alta corriente, pero con baja tensión, genera la amplificación, ¿ya?, eleva la tensión, pero disminuye la corriente de entrega. ¿Sí? Y la ¿Se segunda entiende? aumentaría la corriente. No, en el secundario aumenta la tensión, Ah, ya. pero disminuye la corriente. En el primario es baja la tensión, pero con más corriente, ¿se entiende, no? Sí. ¿Sí? Ahora sí entiendo. Hacer la cosa. Es como cuando ustedes han estudiado la relación de transmisión. Sí. ¿Sí? La relación de transmisión le permite que en un sentido yo aumento el torque, pero disminuyo la fuerza, ¿o no? Aquí es lo mismo, aumento la tensión, pero disminuyo la corriente. ¿Se entiende? Y ahí se sincroniza. ¿Sincroniza? ¿Sí? Sí, no, está mal utilizado el término. Solamente es, ahí se transforma la tensión, ¿se entiende? Se eleva, ¿sí? Se aumenta, se amplifica, ¿sí? ¿Cómo se hace? Se alimenta la bobina primaria, genera un campo electromagnético, ese campo electromagnético se induce al secundario, ¿ya? Una vez que es inducido, ¿cierto?, es entregado, ¿cierto?, hacia la bujía, ¿ya? ¿Cómo genera la elevación de la tensión? Por la diferencia de número de vueltas, número de espiras, ¿ya?, y la sección transversal de los cables, ¿ya? ¿Se entiende? Son dos cosas. Ese es el funcionamiento de la bobina. Ahora, ¿cómo se comprueba? Con aislación y continuidad. Se mide aislación, continuidad, ¿ya? Resistencia. Resistencia. Sí, esas son las comprobaciones básicas de cualquier bobina. ¿Cómo se hacen esas comprobaciones? Con el Primero, multitester. exacto, vamos a utilizar el cable, ¿cierto?, negro en el COM, que eso siempre es igual, ¿ya? Común. Y ojo con esto, acá hay tres terminales donde yo puedo insertar, ¿cierto?, el cable rojo. Fíjense, cuando yo voy a medir únicamente corriente, uso estos otros dos del lado. Amperes. Si yo no mido corriente, me voy al otro, ¿se entiende, no? Si voy a medir resistencia, continuidad, aislación, voltaje, frecuencia, etcétera, etcétera, siempre voy a usar el otro terminal. Y para medir una bobina, ¿qué amperaje utilizaríamos? ¿Mini amper o los máximos? Depende del consumo de la bobina. Ya. Hay bobinas que son más grandes, como la bobina del motor de partida, ¿sí? Porque también se puede medir el consumo de la bobina del motor de partida, ¿ya? Pero son bobinas que consumen gran cantidad de corriente. Pero ese sería lo máximo de amper en la bobina partida, No, ¿no? no. Para medir el consumo de un motor de partida, en función de sus bobinados, ya idealmente usar un amperímetro de tenaza. Ah, ya. ¿Ya? Este es insuficiente. Bien, entonces aquí no estamos midiendo amperaje, sino que estamos midiendo y estamos preparando el instrumento para medir resistencia. Continuidad, aislación, todo se mide aquí. Entonces nos vamos acá al selector, ¿ya? Y nos vamos a ir donde aparezca el símbolo omega, que está ahí. Continuidad. Ah, ya. Continuidad. Omega. Para cambiar a la señal de función Wi-Fi. continuidad, yo voy a presionar el botoncito azul una vez y corroboro cerrando el circuito. ¿Se entiende? Si yo no presiono eso, va a medir solamente resistencia. ¿Se Va a entiende? medir la continuidad. Y no va a medir continuidad. ¿Se entiende? Entiendo. Ya, perfecto. O sea que hacer lo mismo con mantener. ¿Cómo? No, que al apretar el botón mide continuidad y si no lo aprieta, mide resistencia. Exacto. Bien, vamos a medir entonces acá a la bobina Pero ahí lo dejó con continuidad. resistencia. Estamos viendo resistencia. Sí. Fíjense, lo que vamos a hacer ahora es medir el embobinado. Si yo lo midiera directo, es un poco engorroso, ¿se entiende? Un poco complicado estar los pinos. Chocar. Entonces para eso vamos a usar estos adaptadores, ¿ya? Entonces introducimos los adaptadores, No importa la posición positiva ni da negativa. exactamente lo mismo. ¿Por qué razón da lo mismo? Porque las bobinas no tienen polaridad. Ya. ¿Se entiende? Cuando uno mide en un bobinado, da lo mismo en realidad cuál es cuál. ¿Por qué? Porque no tienen polarización. De hecho, estamos midiendo ni siquiera con energía, está desenergizado. ¿Se entiende? Piense que la bobina es un camino.
Así de sencillo. ¿Ya? Es un camino. Por tanto, lo que estamos viendo aquí, cuando medimos resistencia, es que ese camino tiene la dificultad normal, ¿cierto? Que debiera tener el camino. No está tan malo el camino. ¿Se entiende? Es como cuando vemos un camino en la montaña, ¿cierto? Y el camino está bueno, no lo arreglo. Si el camino está malo, ahí tenemos que entrar, ¿cierto? A generar algún término. Exacto. Acá nosotros vamos a verificar, ¿ya? La resistencia del embobinado primario. Muchas gracias. ¿Ya? Aquí vemos la resistencia del embobinado primario y nos dice que hay 9, 0,9. 0,9. ohm, ¿cierto? Ese es el embobinado primario. Para ver el secundario, yo tengo que sacar cualquiera de los dos, ¿sí? Y me voy a la salida, ¿se entiende? Ay, 6,99. 6,98 kilo, ojo, kilo ohm, o sea son 6.970 ohm. Alto, Ah, sí, vos de kilo. ¿se entiende, no? Sí, pasado. Pero son kilos, ¿ya? Ahora, estas son mediciones que yo y estos valores medidos tengo que contrastarlo con los valores Del manual. Del valor de ¿se fabricante. entiende? Para poder determinar si ese valor está correcto o no, ¿ya? Así se mide el bobinado acá, primario, y con uno manteniéndolo acá, ¿cierto? Y el otro acá, el embobinado secundario. ¿Y estos se reparan o se cambian? Se cambia. ¿Cuánto da el primero? Menos de 1000 o no sé. 0,8. El primero 0,9 ohm 0,9, y el segundo da Eso serían 6.970 ohm. Y el otro sería 900 kilos. 0,9. 0,9 ohm. Ah, ya, 0,9. Y estos son kilos. Por eso yo les dije, la bobina primaria tiene una resistencia baja, porque el cable tiene una sección transversal gruesa, ¿cierto? Más gruesa que el secundario y tiene menos vueltas. En cambio el otro tiene un cable delgadito y tiene muchas vueltas. O sea, la resistencia es aumental. Ahí se puede ver. Mientras mayor sea la diferencia entre una bobina y otra, mayor va a ser la amplificación de la tensión. Con baja resistencia, o sea, perdón, con bajo amperaje. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Esa es la bobina. Esa es una comprobación. Resistencia. Ahora veamos la continuidad de la hilación. Cambiamos. Ahí suena, ¿cierto? Y hacemos lo mismo, es decir, introducimos, ¿cierto? Déjame, tranquilo. Mira, ahí. Introducimos, ¿cierto? Y vemos que tenemos continuidad en la bobina primaria. ¿Ya? Extraemos acá, nos vamos al secundario y ojo con esto. Por eso yo siempre digo que se hacen las tres. Porque si se dan cuenta que no suena. No. Y según yo, esto estaría malo. Sí. Sí, Pero porque ya no quiere es decir no es que está malo, sino que la resistencia es tan alta que para el instrumento está mal. No es capaz. No es capaz el instrumento de medir esa resistencia, ¿se entiende, no? Por eso se hacen las tres, porque podemos con las tres, ¿cierto?, ir complementando, ¿no? Y poder determinar, ¿cierto?, una con la otra, ¿cierto?, si está bien o está ya, mal. Entiendo, como no puede medir eso, con las otras verificaciones puede saber Con si está resistencia bueno o yo mal. sé que en realidad está bueno, Ya. ¿se entiende? Porque Pero marca con esta medición para el instrumento está malo, pero yo sé que no está mala porque ya hice la otra comprobación, ¿vamos a entender? Totalmente. Perfecto, entonces aquí vemos la continuidad en la bobina, sé que tengo continuidad en el primario y lo otro es empezar a hacer ciertas mediciones en los elementos externos para ver que no tenga fugas de corriente en la carcasa. ¿Se entiende? Si tuviera continuidad con la carcasa, tendría problemas de aislación, porque no estaría bien aislada, estaría teniendo fugas de corriente. La bobina, solo el material de afuera es de plástico, igual puede ser de metal. Si te das cuenta ahí en la masa es metálico. Sí. Ahí. No, pero esa parte es plástico, ¿puede igual ser de metal? Hay algunas que sí, pero no todas. Ya. La gran mayoría trae revestimiento plástico. Depende ¿Para del qué? Para fabricante. aislar, sí. Para tener una mejor aislación. ¿Bien? Pero si tú ves que tiene alguna perforación o algo, ahí tienes que ver que no tenga continuidad. Dudas, consultas. Ahí hicimos las tres comprobaciones. La aislación, digo, continuidad, Continuidad. resistencia. Resistencia. Esto mismo, Ah, sí, pues sí, son continuidad. Estaba como pensando, ¿cuándo hicimos eso? esto mismo se hace con las bobinas del inyector. Necesito una explicación de condorito. Entonces se introduce acá y hacemos lo mismo. Estamos viendo acá continuidad, vamos a partir con la continuidad. Entonces aquí yo hago continuidad, tiene continuidad la bobina. Ahora veo la aislación, que no tenga continuidad con, exacto, no hay fugas de corriente, esta es la aislación, con todo el elemento externo, ya no tiene, ¿cierto? Por tanto está bien. Si sonara tendría una fuga de... Exacto, ¿ya? Y por último la resistencia. Cambio acá y mido la bobina. Aquí solamente tenemos una sola embobinado, por tanto vemos el valor óhmico de esa bobina. 14,3. Exacto. Y todas miden lo mismo. Siempre van a tener una pequeña tolerancia, que es más o menos del 5%. Son en ohm. ¿Hasta ahí, profe?
Sí, una sola. Sí. O probablemente le diga que mida 2, pero... Al final son lo mismo. Se miden igual. Ah, como dos inyectores. Claro. Bien, ¿dudas, consultas? Profe, consulta, ¿y se empieza a medir solamente un inyector o se puede medir más? ¿A qué se refiere? ¿En la vida real? Sí. En la vida real tiene que medir todo. Porque todo se trabajan- mide. Porque hay que buscar el trabajan malo, ¿no? Tiene que Todos identificar están cuál es el separados. que está dañado. Ah, ya. Aunque igual, ideal, o sea, se puede hacer que uno cuando detecta ya que hay un cilindro que está fallando, uno puede irse al múltiple de escape y con un pirómetro, medidor láser de temperatura, ve cuál es el que tiene menos temperatura. Menos temperatura. Ah, sí. Ya. Y ahí uno sabe inmediatamente cuál es el cilindro que está fallando. Como lo hacían en Ah, el ya. antiguo, donde le Sí. echaban un poquito de agüita. Un poquito de agua, igual he visto que le echan. Claro. Sí. Pero me hacer un poquito sin pirómetro, ya están baratos. Ah, ¿no? sí. Todas las empresas Sí. han comprado pirómetro y midiéndose la cuestión en la cabeza. Entonces, con el pirómetro usted puede identificar cuál es el cilindro que Yo ni está. sabía que era un pirómetro. Yo tampoco. Medidor láser de temperatura. Exacto. Es un pirómetro. Profe, ¿Por eso usted se preguntaba así? Ya. Perfecto. Bien, señores. Hasta aquí. ¿No tienen dudas? Profe, mi compañero Profe, tiene no, una duda. si ¿Existencial? ¿Amorosa? ninguna Vale, Llama el rum. Llama el rum. ¿Por qué de repente cuando uno le lleva el auto al mecánico y va trabajando disparejo el motor le desconectan los inyectores uno por uno? Y no cambia, y si no cambia el sonido del Porque motor. son las bobinas. Ah, ya. Sí. Es porque es una prueba más arcaica, ¿sí? Digámoslo así, que funciona, sí, más rápido, sí, pero es poco profesional. Porque el estar conectando y desconectando, lo que pasa es que tú puedes producir falsos contactos. Y esos falsos contactos dañan la resistencia interna de los componentes. Donde quedan a medio conectar. Exacto. Ah, entonces lo mismo que con el auto antiguo desconectarle el cable de la... Sí, de lo mismo. La bobina. Exacto. Sí, es similar. Bien, volvamos acá. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Los pulsos. Este no me gusta. Este es el más difícil. Hasta aquí llegó la Aquí es donde te alegría. hacen... Aquí fuimos felices. Hasta aquí fuimos felices. Hasta que somos felices. Aquí van a todos. ver esta duda. No, el otro no estaba muy difícil. Cara, bueno, digo. No, está nada, te voy a hacer una pregunta, nos va a ver la Ese no, pregunta. no. Ese sí. Ya valí. Ya, ustedes ya saben, ¿cierto? La etapa de calibración. Siempre la sonda tiene que estar por 1, eso es lo primero que debemos ver. Luego presionamos canal 1, tenemos que validar, ¿cierto? Y verificar que los puntos del menú estén, obviamente, adecuados. Posteriormente conectamos la sonda en el punto de calibración y lo seteamos, ¿ya? Una vez seteado, ¿cierto? Vamos a realizar, y está listo el instrumento para realizar mediciones. Entonces, el de la pinza, ¿cierto? El caimán, conector caimán, se conecta a la masa de la batería o negativo de batería y el otro se va a ir a el punto de medición. Tenemos dos cosas que vamos a medir. Una, la bobina, que va a ser en ese cablecito, ahí, y acá el inyector, que va a ser en ese cablecito. ¿Quién va a medir? Ahí fue el tiro. Ah, ¿Ya? Cable negro, ¿sí? Ahí. ¿Va a marcar algo? No, porque lo... Aquí el vehículo tiene que estar funcionando. son... Yo pensé que la habían sacado de aquí, no tiene nada. Tiene que estar andando. No, aquí nada más. Yo pensé que había sacado los inyectores de aquí. Nada, para tanto. El tiempo es muy acotado. Ya, entonces, primero modificamos la tensión y posteriormente el tiempo. Ahí ya tenemos de hecho el tiempo. Y va a borrar el stop. Aquí no me olvidé, que no se me olvidó. Ahí presionamos el stop y si te das cuenta ya tenemos acá el pulso de encendido. ¿Qué tanto más? Nos queda un poquito fuera de parámetro, ¿no? Entonces, este es el pulso de encendido. ¿Ya? Puede dejar de medir más. ¿Para qué? Sí, pues, ahora sí le puso ralentí. Ya. Este es el pulso. Entonces, el pulso tiene partes. Si se dan cuenta acá, esto sería la alimentación, ya que tiene constante. Luego acá está el trabajo de la bobina primaria. Aquí es cuando se alimenta la bobina primaria. Acá está el disparo o la inducción de la tensión, porque estamos induciendo a la bobina secundaria. Luego acá está el consumo producido por el trabajo de la bujía, es decir, aquí está la chispa, ¿entiendes? Y por último acá está el remanente de tensión o tensión de suplido,
que es básicamente, ¿cierto?, lo que se absorbe por parte de los condensadores de potencia de la unidad de control. ¿Entiendes? Alimentación, consumo de la bobina primaria o alimentación de la bobina primaria, inducción hacia la bobina secundaria o disparo, alimentación por parte de la bujía, ¿ya? Y por último acá, cierto remanente de tensión de suplido, que es la tensión que es absorbida por los condensadores de potencia. ¿Dudas? ¿No? ¿Esto qué era, profesor? No me acuerdo. La alimentación de la bobina primaria. Ya, ¿qué cosas van a tener que cuantificar? Se van a cursor, primero la alimentación, es decir, la tensión, ¿ya? Nos vamos al punto más alto y me dice que tiene 78 volts. Sí, de hecho le falta un poco más, debe ser como casi 90. ¿Ya? Volt. Ese es Anda más o menos. la inducción. Ahora, ¿qué otras cosas tenemos que ver? El tiempo de alimentación de la bobina primaria, y lo otro que podemos ver es el tiempo de activación de la bujía, que es el que está ahí. Me dice que es 1,64 milisegundos. ¿Entiendes? Ese es el tiempo de activación de la bujía, 1,64 milisegundos. ¿Entiendes? ¿Ya? Esas son las tres cosas que vamos a ver de esta señal, o de este pulso. Tiempo de activación de la bobina primaria, tiempo de activación de la bujía y la tensión. ¿Ya? Alimentación bobina primaria, entrega o activación de la bujía y tensión. ¿Ya? ¿Cómo se llama la parte de arriba? Lo que midió es lo que da 78 volts. La tensión de inducción. Tensión de inducción. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Facilito. Ya, miramos de nuevo y veamos qué es lo que pasa cuando aceleramos. Pura chaya. No tengan duda aquí por ahí. Alguien que le dé run stop. No. Y ahí nos vamos. Dale nomás. No, tráigale el run stop. Le vuelvo a run stop de nuevo. Saca mierda. Saca el autoset. Está apretando el autoset. Espere, que te mandaron una aire. Una carga más o menos. ¿Y qué tanto? Ahora, acelérale nomás. Ahora. Espere. A ver. Ay. No, ya cagamos. Ya me lo sube la inducción. Ahí, gracias. Ahí. Bien, hay que ocultarle la bolsa. No, de no me los comentarios, no hay problema. Perfecto. Entonces, Una aquí se arregla, ¿cierto? Chucha. ya. Entonces, ahí se ve el tiempo de la entrega, ¿cierto?, de suministro de energía de la bujía. ¿Se dieron cuenta que eso se modificaba conforme iban acelerando? Sí, cambia el tiempo. Sería la inducción igual. Y también la tensión. Bien, dudas, consultas con respecto a esta señal. ¿No? Ya, veamos la siguiente. El inyector. Vamos al inyector. Uy. Ay, parecido. No, no es tan parecido si te das cuenta. porque- No, pues sí, bueno, no se ven. Ah, el consumo. Manténgalo firme. Sí. Medio por un lado, no sé. Ya. Ve, fíjense acá. Esta es. Tiene gran. Acá tenemos la alimentación por parte de la batería. Que lo que era atención, chicos. Acá tenemos la alimentación por parte de la batería. Tenemos acá una caída de tensión. Esta caída de tensión es producto del trabajo del inyector, es decir, este es el tiempo de inyección, lo que está acá, ¿ya? Luego tenemos la autoinducción producida del retroceso de la válvula, o electroválvula en realidad, ¿ya? Y por último, lo que se llama tensión de suplido, que en realidad es la absorción de esa autoinducción, ¿cierto?, por parte de los condensadores de potencia, ¿ya? Entonces, alimentación, tiempo de inyección, proceso de autoinducción y tensión de suplido, que es lo último.
¿Ya? ¿Qué cuantificamos acá? Vamos a cuantificar el tiempo de inyección. Que estaría aquí. Y nos dice que tiene 2,76 milisegundos. ¿Entiendes? Ese sería el tiempo, lo primero que aparece acá. ¿Ya? Luego podría cuantificar, o debo cuantificar, dos tensiones. ¿Cuáles? La primera tensión, el pic máximo. Ya, de hecho aquí la medimos un poquito mal. Vuelvo a medir más todo, por favor. Vamos a bajar sí. un poco la escala. Póngale no. Ahora. Mira. Vamos a meter comentarios. Vamos a meter comentarios. Sí, por burlarme, ¿eh? No, no, Voy a dejar el tiempo. no me gusta nada, dígame. Ya, yo puedo salir. Ya. Bueno, hay que trabajar en equipo. Para. Así me enseñaron aquí. Es broma. ¿Sí? Sí, hay que trabajar en equipo. Ah, ¿le gusta trabajar en equipo? Muy bien. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense acá. Tenemos tensiones. Que estamos bromeando, ustedes saben que es todo broma. Está buena la clase. Entonces, fíjense, la tensión ¿ya? de autoinducción, esta es autoinducción, ¿ya? Es de 55,6 volts, ¿entiendes? Esta es menor que la anterior, ¿ya? Luego podemos hacer la cuantificación de la tensión de alimentación, ¿ya? Que es la que nos aparece aquí, en este punto inferior. Y fíjense, nos va que son 14,4 volts. ¿Por qué? Porque obviamente es la alimentación que viene por parte de batería. ¿Ya? ¿Se entiende? Ahí se ve el tiempo de inyección, la absorción o caída de tensión por parte del trabajo del inyector, luego la autoinducción cuando se devuelve y la tensión de suplido que es lo último. Profe, la bobina igual se puede hacer esa misma ¿Qué cosa? medición. Lo mismo. Ya, ¿tienen dudas? ¿Consultas? ¿Cómo se llama? ¿Fácil? No, bueno. Es el tiempo de inyección. Ya, mirámoslo de nuevo y ahora vamos a acelerar para ver qué pasa. Alimentación, tiempo de inducción. Tiempo de inyección. Tiempo de inyección, autoinducción y suplido. Y ustedes tratan de apretar El corte. Ponle Que otro juegue con el botón. Oh, chuta. Puta, te estáis cagando mal. Al tiro, al lado primero. De cambiar algo, yo creo. Inyectamos combustible ahí. No cambió casi nada, bro. Igual, mire. El hombre juega, ¿eh? Ya, si se dan cuenta, el tiempo de inyección no cambió, ¿seguro? Aumentó. Sí, Según los parámetros va a cambiar. el tiempo de inyección aumentó. Va aumentando, ¿cierto? Si se dan cuenta, cuando fui acelerando, lo que uno ve en realidad es que crece y después decrece, ¿sí? Cuando uno va haciendo juegos de, digamos, de carga de carga del motor, ya entrega más combustible en los momentos que requiere y después cuando uno suelta el pedal, ¿cierto? Va a disminuir. Aquí no cambió, sí, por la autoinducción. La se movió autoinducción acá. no cambia. Entonces aquí, al acelerar, usted se achicaría un poco más esta parte. Cuando desaceleramos, cuando aceleramos se amplía. Ah, ya. ¿Por qué? Porque tienes que pensar que la presión del combustible es constante. Entonces, para que ingrese más combustible, tiene que permanecer más tiempo abierto. ¿Se entiende? Ah, entonces cuando usted Ese acelera, es el se tiempo que está amplía. abierto el inyector, exacto. Entonces, cuando tú aceleras de golpe, va a abrir, obviamente, más tiempo la válvula o electroválvula para que ingrese más combustible. Entonces cuando usted desacelera, vuelve a lo normal. Exacto. Decrece incluso, y después vuelve a lo normal. Ah, ya. Correcto. Ya, ¿estamos listos? Exacto. Ya, señores, pueden firmar, Pura Cheyenne. retirar.